para el día de hoy Dios me ha dado un tema que lo he titulado Yo no quiero nada del Señor Jesús. Aunque le suene extraño, tal vez agresivo, pero yo no quiero nada del Señor Jesús. Y para ello vamos a utilizar la vida de Nicodemo y allí desarrollaremos la meditación de la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo es que es el tema? Yo no quiero nada del Señor Jesús. ¿Y usted? Gloria al Señor. El personaje que tenemos en mención, podemos darnos cuenta que era un hombre que en su época tenía el título de principal entre los judíos. Y la secta de los judíos se daban el lujo de llamarse a sí mismos los guardianes de la ley. Y entre ellos Nicodemo era uno de los principales. Era un maestro de la ley de Moisés en el pueblo de Israel en los tiempos del Señor. Para llegar a esa posición de maestro principal, Nicodemo debía llenar unos requisitos. Académicamente debía ser capacitado, muy capacitado, y lo era. En su vida familiar debía ser casado y muy buen esposo, o sea, un esposo ejemplar. Que su vida familiar fortaleciera su figura de maestro. Pero también en el conocimiento teológico debía destacarse. Y la Escritura nos dice que Nicodemo no solo era un maestro, sino que era principal. Así que, para mencionar nada más algunos de esos aspectos, ya podemos darnos cuenta qué clase de personaje era Nicodemo. Y él, con todas esas capacidades, si hoy lo trajéramos a la iglesia, ¿dónde lo ubicaríamos? ¿Qué cargo le daríamos? Un anciano, buen testimonio, capacitado, maestro en cuanto a la enseñanza. ¿En qué cargo lo ponemos? ¿En procampaña? ¿O en la junta, mano salón? ¿Dónde metemos a Nicodemo? Con esas credenciales yo le digo. Pero resulta que Nicodemo desarrollaba su cátedra, enseñaba la palabra al pueblo, pero esa enseñanza que Nicodemo desarrollaba le hacía un efecto negativo en su vida. En teología, Nicodemo era un maestro de 10 puntos. Era un hombre que por el estudio de la palabra de Dios podía certificar, podía afirmar que el Señor Jesús, con quien él está hablando, era el Mesías. Porque lo que acabamos de leer, él mismo dice: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. O sea que teológicamente Nicodemo estaba bien ubicado. En profecía estaba bien, porque el pueblo de Israel esperaba la presencia del Mesías. Y el Señor Jesús es el Mesías. Pero hasta el día de hoy muchos en la nación de Israel no reconocen al Señor Jesús como el Mesías. En cambio, Nicodemo estaba cierto. Nicodemo sabía muy bien que el Señor Jesús que estaba frente a él era el Mesías que las Escrituras anunciaban. Así que conocía la profecía e interpretaba muy bien las Escrituras. Pero tenía un problema. Ese problema que tenía Nicodemo, estoy seguro que no lo dejaba dormir. Que luego que Nicodemo desarrollaba su cátedra de teología, se iba a su casa y en su casa experimentaba una sensación de vacío, una sensación de soledad, una sensación extraña que no lo dejaba vivir feliz. Es posible que entre los que me escuchan esta mañana se encuentren con nosotros hermanos bautizados en el nombre del Señor Jesús, que tienen una hermosa Biblia,
que se preocupan por llevar una vida cristiana ante los ojos de la sociedad ejemplar, pero allá muy adentro de su ser, muy íntimo en su corazón, hay un vacío también. Se les puede experimentar que no se le ve la felicidad de ser cristiano. No disfrutan los cultos, no se gozan en el ambiente espiritual. Vienen a culto, pero no se refleja felicidad alguna en ellos, cuando la palabra de Dios dice que en la presencia del Señor debe haber plenitud de gozo y delicias a su diestra. ¿Qué pasa en la vida de esos hermanos? Lo mismo que pasaba con Nicodemo. Ese problema de Nicodemo se acrecentaba a medida que él enseñaba. Sabía mucho, era un maestro, conocía muy bien las escrituras, las enseñaba. Tal vez una cátedra magistral desarrollaba Nicodemo cada vez que estaba frente a sus discípulos. Pero ¿qué de él? El maestro se siente mal. Y ese malestar de él no lo dejaba dormir, no lo dejaba tranquilo. A tal punto que hubo un instante en la vida de Nicodemo que él dijo: yo tengo que ponerle fin a este problema. Tengo que enfrentar mi realidad. Y se paró de donde estaba, oyó hablar del Señor Jesús, se paró de donde estaba y acudió al Señor Jesús. ¿Usted leyó el pasaje? ¿En qué horario fue Nicodemo a ver al Señor Jesús? ¿Ah? De noche. ¿Por qué fue de noche? Si en la noche ya normalmente uno está en la casa descansando, ya ha terminado las tareas de trabajo. Pero es que el problema de Nicodemo lo seguía donde quiera iba. El problema de Nicodemo estaba en él de día, de noche, de mañana, a toda hora. Y esa voz de la mente, esa voz de la conciencia ya no le hablaba, sino que le gritaba. Y no soportó más y acudió donde está el Señor Jesús. Y mi Señor Jesús, que no rechaza a nadie. Mi Señor Jesús, tan hermoso, que no le da la espalda a nadie, que no le cierra la puerta a nadie, que todo el que a él viene lo atiende a la hora que sea. Nicodemo llegó ante el Señor Jesús buscando ayuda, buscando sanar su dificultad, buscando llenar su vacío. No sé cuántos proyectos iban en la mente de él mientras salía de su casa hasta donde estaba el Señor. Como muchas veces cuando vamos a dirigir un culto, planeamos, vamos a decir esto y esto, pero cuando llegamos acá a la presencia del Señor se nos olvida todo. ¿Sí o no? ¿Cuántos planes llevaba Nicodemo? ¿Cuántas ideas? Le voy a decir esto, le voy a preguntar aquello. Pero cuando estuvo frente al Señor Jesús, se le salió el ego. Se le salió el maestro Nicodemo. El hombre necesitado se escondió y salió el maestro con todas sus credenciales. Porque enseguida le habla al Señor Jesús de maestro a maestro. ¿Sí lo ha notado usted? ¿Me va siguiendo? Capítulo 3 de Juan, versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo. La palabra que ahí Reina Valera traduce rabí, es rabino o maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Así que él, en su necesidad, cuando está frente al Señor Jesús, se olvidó de su problema, porque es que el Señor con su presencia lo llena todo, ¿verdad? En la presencia del Señor se nos olvidan las cosas tristes. Y Nicodemo se olvidó de su problema y se acordó de lo que él era. Y bueno, Señor, vamos a hablar de maestro a maestro. Por lo menos yo sé que tú eres el Mesías. Yo sé por las profecías que tú eres el Mesías, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Y el Señor, que nos conoce muy bien, a mí me conoce, no sé usted, a mí me conoce muy bien. El Señor, nadie tiene que decirle nada de nosotros, Él nos conoce perfectamente. Él sabía el problema que trajo a Nicodemo a su presencia. No se lo había contado, pero él lo sabe todo. Y le habla de una manera que parece fuera de tono. El versículo 3, enseguida el Señor apunta al problema que tiene Nicodemo.
Con las palabras del Señor podemos darnos cuenta qué era lo que necesitaba Nicodemo. Por favor, versículo 3 en su Biblia. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermano, ¿y eso qué tiene que ver? La cabeza de Nicodemo estaba llena de conocimiento. Su cabeza estaba llena de teología, de filosofía. Su cuerpo representaba el estatus de un gran maestro, pero en el corazón había un vacío muy grande. Y le dice el Señor, luego de mirarlo: Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo. Esas palabras para Nicodemo, mi hermano, tuvieron que ser como un golpe muy fuerte. Porque le está diciendo el Señor: Nicodemo, tú estás perdido. Tú sabes mucho, hablas muy bonito, pero estás perdido. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Usted me dirá: hermano, pero ¿y eso cómo? El reino de los cielos, ¿cómo se ve? Mire, si le sirve de algo, por la gracia del Señor soy hijo de pastor. Y en la casa de mis padres nada más éramos 14 hijos. Y a veces llegaban compañeros de mi papá a visitar, y una olla para hacer el arroz para 14 hijos y 2 ancianos tiene que ser grandecita, ¿no? Y encima de eso llegaban visitas. Recuerdo, yo era un niño y oí muchas veces a mi papá decirle a mi mamá: Alba, tenemos visita. Y mi mamá le decía: ay, Figueroa, usted sabe que no hay mucho. Pero también recuerdo que muchas veces la vi en la cocina lavando el arroz, y mientras lavaba el arroz y lo iba a echar a la olla, decía: Señor, multiplícalo. No sé cuántas de las que hay aquí, esos amén, me confirman que usted también ha visto el reino de los cielos multiplicando lo poco que ha puesto en las manos de Él. Yo estoy seguro que usted ha visto el reino de los cielos manifestado a su favor. Cuando las cosas se salen de sus manos, usted confía en el Señor y Él actúa a favor suyo. Porque el que ha nacido de nuevo puede ver el reino de los cielos en cualquier espacio de su vida. Alabanzas al Señor. Para Él la gloria y la honra. Esa palabra primera del Señor pudo acabar con el problema de Nicodemos. Él pudo enseguida rendirse, porque todo lo que necesitaba Nicodemo se hubiera solucionado con tirarse de rodillas delante del Señor y decirle: necesito que me ayudes. Pero él evadió su problema y sacó sus credenciales. Él se puso a hablar de maestro a maestro con el Señor Jesús. Y por eso en el texto el Señor le dice: eres tú maestro y no sabes esto. Porque al Señor nadie se lo brinca. Él conoce las intenciones. Si no nace de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Y viene la primera de las 3 preguntas que el maestro hace. El maestro Nicodemo, ¿no? La primera pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Segunda pregunta, no, estaba tan necesitado que no había terminado de hacer la primera pregunta cuando ya la segunda estaba en la boca de él. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? ¿Qué le respondió el Señor Jesús? Versículo 5. ¿Me está siguiendo? Versículo 5, ¿qué le respondió? De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Una cosa es ver y otra cosa es entrar. Quien no ha entrado en el reino de los cielos no experimenta el gozo de la salvación. Quien no ha entrado en el reino de los cielos no disfruta de las bendiciones del reino. Y lo peor es que le molesta cuando oye a otros hablar de las bendiciones del Señor. El que está dentro del reino dice: esta semana Dios me prosperó, mi negocio va bien. El que no ha nacido de nuevo dice: yo me esfuerzo e invierto en mi negocio, pero las cosas no me salen. ¿Por qué? Porque no estás dentro del reino de los cielos.
Y en el reino de los cielos no se llega por academia, no se llega por conocimiento, no se avanza por estrategia, se avanza porque la prosperidad viene de Dios. Amén. El que es nacido de la carne, carne es. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hermanos, nosotros estamos aquí esta mañana en la presencia del mismo Jesús ante el cual estaba Nicodemo. Y el Jesús que pudo suplir la necesidad de Nicodemo tiene el poder para suplir la tuya esta mañana. Pero vamos a bajarnos de nuestro ego, vamos a despojarnos de nuestra vanagloria, vamos a echar a un lado nuestro intelecto y vamos a venir a la presencia del Señor con una sola realidad. Necesito nada de Jesús, necesito es al Señor Jesús. ¿Me entiende el tema? Yo no quiero nada del Señor Jesús. Mi necesidad es el Señor Jesús. No quiero nada de Él, yo lo necesito es a Él. Ese era el problema de Nicodemo. Nicodemo tenía mucho, pero no tenía al Señor Jesús. Y por no tener al Señor Jesús no dormía, no era feliz, aunque sabía mucho, pero no era feliz. ¿Puedes tú decir que tienes a Jesucristo en tu corazón? Oye, ¿qué pasó? Yo pensé que iba a haber un amén más fluido. ¿Tienes al Señor Jesucristo en tu corazón? ¿Le expresas tu amor y tu alabanza a Él? ¿Cómo es tu relación con Él? Aleluya. Si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hermano, le pregunto, ¿es posible ser bautizado? Tener buena conducta en la calle, en la iglesia, tener cargo en la iglesia y no ser salvo. ¿Usted qué dice de eso? Repito, es posible ser bautizado en el nombre de Jesús, tener cargos en la iglesia, tener moralmente buen testimonio en la calle y en la iglesia y sin embargo no ser salvo. El amén lo oigo así como con miedo. Bueno, se la cambio. ¿Será posible ser bautizado en el nombre del Señor Jesús? Tener buen testimonio dentro y fuera. Tener el cargo de pastor y no ser salvo. ¿Seguro? ¿O 50-50? ¿Cuál era el cargo de Nicodemo? Podemos decir que Nicodemo era un pastor, pero era salvo. En comparación con lo que le está diciendo el Señor Jesús, ¿Nicodemo era salvo? ¿Y podrá ser que eso pase en la iglesia hoy día? ¿Habrá gente bautizada en la iglesia sin haber nacido de nuevo? Hay dos términos que confundimos y por eso se dan estos procesos. Uno de esos términos es convicción. Y usted puede estar convencido de que Dios es bueno. Puede estar convencido de que la Biblia es la palabra de Dios. Puede estar convencido del poder de Dios porque le sanó. Puede estar convencido que el Evangelio es hermoso y por eso viene a culto. Pero el estar convencido no significa estar convertido. A ti te puede convencer a alguien por las Escrituras de que el Señor Jesucristo es Dios manifestado en carne. Pero si Él no se te ha revelado a ti y no lo has aceptado, estás convencido, mas no convertido. Nicodemo estaba convencido de que el Señor Jesucristo era el Mesías. Nicodemo estaba convencido de que Él era el enviado de Dios. Nicodemo estaba convencido por la Escritura de que el Señor Jesús tenía la solución a su problema, pero no estaba convertido. Y si no hubiese estado convertido, o si hubiese estado convertido, el Señor no le habla de esa manera. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Si no naces de agua y de espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. No sé si usted me está mirando así como con rareza, con sospecha, y este hermano viene con una doctrina toda rara. No, eso está ahí en la Biblia. Y es fácil identificar en la iglesia a quien no ha nacido de nuevo. Quien no ha nacido de nuevo no entiende la palabra.
Quien no ha nacido de nuevo no disfruta la salvación porque es que no la tiene. Quien no ha nacido de nuevo no testifica del Señor porque no tiene nada que decir de Él. Pero hermano, ¿pero cómo se puede bautizar una persona sin nacer de nuevo? Por emoción. O porque hizo un voto, estaba enfermo y si el Señor Jesús me sana, yo me entrego. Si el Señor Jesús arregla mi problema de la familia, yo me entrego. Y se entrega de verdad y se bautiza, pero no sabe ni para dónde va. ¿Qué decir del grupo de muchachos que llegaron juntos a la iglesia y se bautizó uno que se convirtió y por la emoción los demás también se bautizaron? Pero ¿cuándo nacieron de nuevo? Sigue el Señor Jesús hablando con Nicodemo y le dice: el viento sopla de donde quiere y se oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? 3 preguntas, tantos interrogantes en la vida de Nicodemo, como los hay en la vida de los que nos encontramos aquí esta mañana y que no han experimentado el nacer de nuevo. Se preguntan: ¿será que yo me voy a salvar? ¿Será que el Señor me ama? ¿Será que me voy con la iglesia el día que Él venga? Hay tantos interrogantes, pero el que ha nacido de nuevo está seguro de que vive en la presencia del Señor, que Él habla y Dios le responde, que Él pregunta y Dios le enseña. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, gloria a su nombre. Yo no quiero nada del Señor Jesús, quiero al Señor Jesús. Alabanzas al Señor. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Para poder hablar de Jesús hay que conocer a Jesús. Para testificar de su grandeza hay que experimentar su grandeza. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no se lo ha revelado por su Espíritu Santo. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y entonces viene el Señor y le revela, le dice: yo no solo soy el Mesías, yo soy el Dios de la Biblia manifestado en carne. Porque mire, en el versículo 13, ¿dónde estaba físicamente el Señor Jesús? Ahí delante de Nicodemo, ¿verdad? Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está ¿dónde? Y no estaba hablando ahí con Nicodemo, no le estaba diciendo eso. Le está revelando su deidad, le está revelando que Él es Dios manifestado en carne. Pero como Nicodemo no había nacido de nuevo, no entendía nada. Él era un maestro secularmente, teológicamente, tenía las credenciales, los diplomas, todas esas cosas, pero no tenía la revelación porque no había nacido de nuevo. Y sigue el Señor diciéndole: mira, Nicodemo, al Hijo del Hombre que ha venido, como Moisés escribió y levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y cuando eso suceda, Nicodemo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Nicodemo estaba perdido. Estaba perdido y era un maestro y tenía mucho conocimiento, pero estaba perdido. Nicodemo, luego de haber oído al Señor Jesús, se marchó. Y el problema no se resolvió. Creo que se engrandeció más el problema. Porque llegó con un vacío, llegó queriendo saber qué le sucedía. Y se vuelve de su entrevista con el Señor Jesús con la afirmación de que está perdido. Porque el Señor le dice: Nicodemo, si no naces de nuevo no entras, no ves el reino. Oiga, qué duro debió ser para Nicodemo. El orgullo no lo dejó solucionar su problema. La altivez, la arrogancia no le permitió humillarse. Aún en el último instante pudo haberle dicho: Señor, realmente yo necesito que tú obres en mi vida. Yo tengo conocimiento, yo tengo muchas cosas, tengo buen testimonio ante el pueblo, pero eso no me llena. Hay algo dentro de mí que no me deja ser feliz. Y he venido a ti porque creo que tú me puedes ayudar. Pero él no hizo eso. Su ego no se lo permitió. ¿Hasta dónde nuestro orgullo no nos permite, hermano,
dejar que Dios actúe en nuestra vida. Se fue Nicodemo y tuvieron que pasar 3 años para que Nicodemo hallara solución a su problema. Esas palabras que el Señor le dice: mira, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Parece que no vinieran al tema que están hablando, pero el Señor le está anticipando lo que va a suceder y por qué lo va a hacer. Así que se fue Nicodemo de la presencia del Señor, siguió con su problema, siguió confundido. Y entonces lo encontramos de nuevo hablando con sus compañeros de gabinete y hablando del Señor Jesús. Y resulta que los fariseos querían juzgar al Señor, querían condenarlo porque no soportaban las obras que él hacía. Acompáñenme al capítulo 7 del Evangelio de Juan. Vamos a seguirle la pista a Nicodemo. Juan capítulo 7, versículo 47. Dice el del 45. Juan capítulo 7, 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Versículo 50, ¿quién habla? Ahí está Nicodemo. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, como para que no lo confundan con otro Nicodemo, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Nicodemo actuó porque le dolió que dijeran que el Señor Jesús, por ser Galileo, era un maldito. A Nicodemo le dolió que sus compañeros de gabinete hablaran tan feo del Señor Jesús, y por eso dijo: ¿acaso puede nuestra ley juzgar a un hombre sin darle la oportunidad de que se defienda? ¿Y cómo lo trataron a él? Versículo 52. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Y Nicodemo tuvo que tragarse sus palabras. Quedó otra vez en la penumbra. Siguió en la oscuridad y con el vacío. Pero hermano querido, es posible que leyendo la santa palabra de Dios hallemos respuesta a muchos interrogantes y soluciones a nuestros problemas. Ya que la tiene en la mano, vaya conmigo al capítulo 19 de Juan. Porque el Señor le dijo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y Nicodemo siguió con su problema. Capítulo 19, versículo 38. Se lleva a cabo la crucifixión del Señor Jesús. Ha muerto en la cruz. Dice el versículo 38: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Versículo 39. ¿Quién estaba con José de Arimatea? Pero ahora está reclamando el cuerpo del Señor Jesús. Ya no está escondido. También Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche y vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe, como 100 libras. La primera vez que llegó ante el Señor Jesús no le llevó nada, no le ofreció nada. Pero ahora que el Señor Jesús ha muerto, le tiene una ofrenda. Qué extraño. Pasaron 3 años para que Nicodemo entendiera lo que el Señor Jesús le dijo. Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda. En la multitud que estaba frente a la crucifixión del Señor Jesús, ahí estaba Nicodemo. En alguna parte escondido estaba Nicodemo. Y cuando Nicodemo observó todo lo que estaba sucediendo con el Señor Jesús y lo ve colgado en la cruz del Calvario, de allá del Calvario vino la revelación al corazón de Nicodemo.
Porque no puede haber salvación sin el Calvario. No puede haber nuevo nacimiento sin la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando estaba el Señor en la cruz del Calvario, la luz de la revelación llegó al corazón de Nicodemo y se acabaron sus problemas y se fue la duda y se fue el vacío y quedó lleno, porque Nicodemo no necesitaba nada del Señor Jesús. El Nicodemo necesitaba al Señor Jesús viviendo en su corazón. Alabanzas para el Señor Jesús. Alabanzas para el Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Qué diferente es la vida de alguien que se ha encontrado con el Señor Jesucristo. Usted me dirá, hermano, ¿será entonces posible que yo estoy aquí sin haber nacido de nuevo? Es posible que entre los que me escuchan podamos formar 3 grupos. Un grupo de hermanos que gracias a Dios están aquí, que si buscan en su historia no tienen un día registrado en que puedan decir: tal día cambió mi vida. No tienen en su vida, en su registro, el recuerdo de haber nacido de nuevo. Por más que busquen, están en la iglesia y tal vez les pasa lo que nos ha pasado a muchos de nosotros. Aquí en el caso de Jorgito, Marley, Yane, en mi caso, los que somos hijos de pastores, que nacemos en una iglesia, nosotros no nacemos siendo cristianos. Es ser hijo de pastores, nacer en la iglesia no nos hace ser cristianos. Hay niños en la iglesia, gracias a Dios, que desde niños están ahí, crecieron en la iglesia. Pero ¿cuándo nacieron de nuevo? Tienen mucho conocimiento, hicieron todo el proceso de las clases, algunos hasta en el instituto bíblico, todas esas cosas, pero ¿cuándo nacieron de nuevo? Tienen el mismo problema que Nicodemo. Ese grupo es grande. Yo tengo 2 hijos y para honra y gloria del Señor Jesucristo, todos 2 los he bautizado y están llenos del Espíritu Santo. Pero el hecho de que sean mis hijos no les garantiza la salvación. Pueden ser los hijos de cualquier eminencia en la iglesia, pero si no han nacido de nuevo, no están en el reino de los cielos. Podrán tener mucho conocimiento y con desgarro del corazón lo digo: nacer en una iglesia no me hace cristiano. Necesito nacer de nuevo. ¿Sí me entiende, verdad? No sé cuántos Nicodemos se encuentran esta mañana aquí, que tienen ese vacío, que lloran, que sufren, que no son felices, que con un ojo miran a la iglesia y con otro ojo miran al mundo, que hay un deseo, hay una curiosidad por querer saber qué es el mundo, porque realmente todo el tiempo han estado en la iglesia, pero nunca ha estado Jesucristo en el corazón de ellos. El segundo grupo lo conforman hermanos que sí nacieron de nuevo, pero ha pasado el tiempo y se han descuidado y ya no recuerdan aquel momento cuando todo empezó. Pero aquí está el que le arregló el problema a Nicodemo, está aquí con nosotros. Y hay un tercer grupo que no podemos olvidar, que arde en nuestro corazón muy bien. Ese día, ese momento, el lugar, la hora, cuando Jesús entró a nuestro corazón, ¿verdad? Hay un grupo que no podemos olvidar porque está marcado en nuestra historia, el día que cambió nuestra vida. Hay alabanza para el Señor Jesús. Nicodemo le trajo ofrenda, tú que le trajiste al Señor Jesús. ¿Cómo olvidar ese 5 de marzo de 1989? ¿Cómo lo voy a olvidar? Si mi expectativa de vida era ninguna, si mi proyecto no tenía, sueños, anhelos no había, no quería vivir.
Pero ese domingo 5 de marzo de 1989, el Señor Jesús llegó a mi vida, cambió mi vida. Y desde entonces no camino con Él, Él me lleva consigo a donde quiera voy. Porque no puedo nada, yo no sé nada, Él lo ha hecho todo. Por eso no quiero nada de mi Señor Jesús. Yo lo necesito es a Él. Solo Él llena mi alma. Solo Él me complace. Solo Él me hace feliz. Su presencia me enamora. Su presencia me seduce. Y no quiero nada más. Esto lo descubrió el apóstol Pablo y por eso escribió: en Él estamos completos. ¿Cuántos Nicodemos se hallan aquí esta mañana? Y has venido a la iglesia y has recibido sanidad. Y te has esforzado por salir adelante y luchas para mantener tu buen testimonio. Pero en el Evangelio, cuando se nace de nuevo, no hay que hacer fuerza. Cuando se camina con el Señor Jesús, no hay que hacer fuerza. La fuerza la pone Él. Entre más se humilla el que ha nacido de nuevo, más grande se ve Jesucristo. Entre más humilde es quien camina con el Señor Jesús, más poderoso se ve al Señor Jesucristo. Yo no voy a seguir, voy a dejarle espacio a alguien que quiera encontrarse con el Señor Jesús en esta mañana. Alguien que quiera darle un rumbo diferente a su vida. Alguien que esté cansado de la rutina. Nicodemo vino a Jesús de noche. No quería que lo vieran. Pero esta mañana creo que podemos demostrarle al Señor Jesús nuestra necesidad. ¿Qué importa que me vean? Necesito encontrarme con Jesús. Yo no quiero nada del Señor Jesús. No me interesan sus bendiciones. No me interesa nada de eso. Me interesa a Él. Lo quiero a Él. Lo amo a Él. Lo necesito a Él. ¿Quiere venir? Como decía el pastor, esto no es para saltar ni aplaudir. Aquí Jesús es el importante. Jesús es el que vale la pena. Ven, abandona esa vida sin sentido. Abandona ese evangelio a la fuerza. Amado hijo de pastor, que te hallas aquí conmigo esta mañana. Yo sé lo que llora un hijo de pastor. Todos los demás niños tienen derecho a jugar. El hijo del pastor no, porque él es el hijo del pastor. Los demás niños tienen derecho a correr. Nosotros no, porque somos los hijos del pastor. Y parece que nos encasillan en una urna donde no tenemos derecho a movernos. Y eso va creando resentimiento en el corazón. Yo lo viví. Y por haberlo vivido me fui de la casa de mis padres. Pero mi buen Jesús se atravesó en mi camino. Yo no lo busqué, Él me buscó, me encontró perdido y me dio una nueva esperanza. Querido hijo de pastor que me escuchas, Jesús tiene poder para sanar tus heridas. Jesús tiene lo que tú necesitas. Tú no necesitas venir a la iglesia, tú necesitas venir a Jesús. Tú no necesitas la Biblia, necesitas al Dios de la Biblia. Tú no necesitas la cruz colgada en tu cuello, necesitas aceptar al que dio su vida en la cruz del Calvario. Levántense todos de pie en el nombre del Señor Jesús. Por ahí está Jesús, por ahí está Jesús. Atendiendo, sanando, derribando argumentos, derribando posiciones, echando por tierra conocimiento humano y revelándose el grande, majestuoso, glorioso como Jesucristo es. Cuando hay un encuentro con el Señor Jesús, todo cambia. La vida de Saulo cambió cuando se encontró con Jesús. Y cuando él se encontró con Jesús, todo el conocimiento que tenía a medida que fue caminando con el Señor, llegó a una conclusión.
Me he propuesto no saber otra cosa. Me he propuesto no enseñar otra cosa sino a Jesucristo y a este glorificado luego de haber sido muerto y resucitado. Quisiera poner tu conocimiento a los pies del Señor. ¿Te incomoda que un hombre con poca educación como este que está delante de ti te predique de esta manera? Entonces necesitas a Jesús. Porque cuando uno ha nacido de nuevo, el medio que Dios use para hablarle es lo de menos. Lo que a uno le interesa es que el Señor le hable. ¿Hay alguien esta mañana que quiera aceptar a Jesucristo como su único Dios y Salvador? No hay mejor momento que este. Levanta, hermano, tú que recuerdas el día que naciste de nuevo, levanta tus manos. Hermano, usted que está bautizado y no recuerda qué día nació de nuevo, le invito a que venga hoy y le diga: Señor, renuévame, por favor. Quítame esta inseguridad, quítame este vacío, esta inconformidad. Dame la certeza de que soy tu hijo. Ven en el nombre del Señor Jesús. Acalla tu conciencia con la voz del Señor Jesucristo. Ven. Ven, ven en el nombre del Señor Jesús. Oh soberano Dios de los cielos y la tierra, a ti doy la gloria, la honra, la alabanza y el honor. Es un honor para mí, Dios mío, comunicar tu santa palabra. Oh Padre celestial, el mundo te necesita, la iglesia te necesita, cada vida cristiana, cada hombre, cada mujer que viene a tu casa, Señor. Algunos vienen para que los sanes, otros para que los bendigas, pero realmente te necesitan a ti, Señor. Si tú no estás, nada vale la pena. Si tú no estás, nada tiene sentido. Si tú no estás, todo es triste. Si tú no estás, hay tinieblas. Si tú no estás, hay llanto, hay muerte, hay dolor. Pero si tú estás presente, todo cambia, mi Señor. Todo cambia. Tú tienes el poder de cambiarlo todo. Tú cambias la noche en día, cambias el llanto en cántico, cambias la debilidad en fuerza, cambias la muerte en vida, porque tú eres Dios sobre todas las cosas. Sana las heridas, liberta al cautivo. Que tu palabra haya penetrado a lo más profundo del corazón y esta mañana puedan experimentar ese nuevo nacimiento y así entender los misterios del reino y caminar con certeza de ser tus hijos, de ser tus hijas y testificar como tú dices. Lo que sabemos, eso hablamos, oh Señor, y testificar de tus maravillas, de tus experiencias y contarle al mundo cuán grandes cosas tú has hecho con nosotros.